Bendiciones y feliz día, mis hermanos. Les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día la palabra de Dios. Voy a compartirles el capítulo número 16 de Sirácides. Vamos a interiorizar, mis hermanos, la palabra de Dios. Vamos a aprender de ella. Y no solamente aprender, sino hacer su voluntad. Hacer la voluntad de nuestro Señor, que nos indica cómo tenemos que vivir a través de las lecturas. Las lecturas nos enseñan, mis hermanos, y por eso es muy importante que día a día las leamos y nos integremos al Señor. El Señor nos invita todos los días a través de sus lecturas a que le sigamos, pero le sigamos con mucha fe, de todo corazón. Vamos a comenzar pues y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No desees que tus hijos sean numerosos, si van a ser inútiles. No pongas en ellos tu alegría, si son impios. Por numerosos que sean, no te alegres de ellos, si no tienen el temor de Dios. Poco importa si son numerosos y tienen larga vida, porque uno solo vale a veces más que 1000, y más les vale morir que ser impios. Basta con un hombre prudente para que prospere una ciudad, pero los malos, por más que se multipliquen, serán aniquilados. Con mis propios ojos he visto muchos ejemplos, y me han contado algunos más impactantes todavía. Un fuego cayó sobre una banda de pecadores. La cólera del Señor estalló contra una raza rebelde. No perdonó a los héroes antiguos cuando orgullosos de su fuerza se rebelaron. No perdonó a la ciudad donde vivía Lot. Odiaba a esos orgullosos. No tuvo compasión de esa nación condenada a la destrucción. Fueron aniquilados a causa de sus pecados. Hizo lo mismo con 600,000 hombres que con un corazón obstinado se negaban a obedecerle. Aunque hubiera habido un solo obstinado, habría sido sorprendente que quedara sin castigo, porque en la mano del Señor están la misericordia y la cólera. Él es poderoso tanto para perdonar como para castigar. Su justicia es tan grande como su misericordia, y juzga a los hombres según sus actos. No escapará el pecador con su botín, y la paciencia de los fieles no quedará sin recompensa. Dios recompensa cualquier gesto caritativo, y cada uno será tratado según sus acciones. No digas, me esconderé lejos del Señor, allá arriba. ¿Quién se acordará de mí? No me reconocerán en medio de la muchedumbre. ¿Qué soy yo en la inmensidad de la creación? Mira, cuando Él aparece, hasta el cielo se estremece, y también los cielos por encima de los cielos, como asimismo la tierra y los mares. Las montañas y los fundamentos de la tierra se llenan de espanto ante su vista, pero nadie reflexiona en esto. ¿Quién, pues, se interesa en la manera de actuar de Dios? La gente no advierte la tormenta, porque la mayor parte de sus intervenciones se prepara en secreto. ¿Quién nos habla de las intervenciones de Dios? ¿Quién las aguarda? La alianza ahora está lejos. Eso es lo que piensa el que no reflexiona, el que no tiene juicio, el que está corrompido y vive de sus ilusiones. Escúchenme, hijos míos, aprendan y tomen en serio lo que les voy a decir. Quiero exponer paso a paso la doctrina y transmitir cuidadosamente el saber. Desde el principio las criaturas han obedecido a un designio de Dios. Apenas hechas, les ha asignado un lugar a cada una. Ordenó a sus obras por mientras dure el tiempo, fijándoles un punto de partida y un porvenir. Nunca tienen hambre, ni se cansan, ni se detienen en su trabajo. Los objetos celestes no chocan con sus vecinos, ni desobedecen jamás sus órdenes. Después de eso, el Señor miró hacia abajo, a la tierra, y la colmó de sus riquezas. Le dio una alma cubierta de seres vivos, y todos retornan a la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay muchos matrimonios que recién casados
Ellos piensan en tener una familia muy grande, una familia que pueda llenar una mesa de 12 sillas, a veces hasta más. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? No ambiciones ni desees tantos hijos, cuando estos van a ser impios, van a ser personas malas, van a pegarse a hacer daño a los demás. ¿Para qué quieres a tantos hijos si uno solo basta, si es bueno y si hace el bien? Esto es una realidad, mis hermanos. Vemos en muchas familias, al menos de donde nosotros somos originarios, ¿verdad? Venimos de un país donde las familias son muy grandes. Nos recordamos de las familias y pensamos en aquellos que tuvieron hasta 14 hijos. Aquellas mujeres, pobres mujeres, que en realidad fue muy difícil para ellas. Pero los padres de familia no pensaban en eso. Ellos pensaban solamente en tener un gran número de hijos. De nada les sirvió a muchos de ellos, cuando en realidad en su vejez han estado siempre solos. En su vejez nadie ha visto por ellos. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, nos indica y nos enseña cómo debemos nosotros pensar sobre nuestra familia, ¿verdad? Antes de que nosotros pensemos en tener un matrimonio, no pensemos en tener una familia tan numerosa si la realidad de lo que ya les hablé anteriormente es muy cierto. Todo lo que hacemos con nuestra familia, a veces no la dirigimos por el buen camino, a veces no nos acordamos de que tenemos nuestros hijos allá abandonados y no sirve de nada, mis hermanos. La familia es para darle el cuidado que se merece. La familia es para llevarla recta por los caminos del Señor. Si no conocen a Dios, no van a ser personas buenas en su vida. Van a ser personas odiosas, personas que no se van a poder ver por ahí en los caminos, porque apenas los mire la gente, van a sacarles la vuelta. Hermanos, todo esto de la palabra de Dios nos enseña para que no pensemos en ambicionar cosas que no son. Si un solo hijo que tengamos, o a veces que ya lo tenemos, no podemos con él. No podemos darle una vida como debe de ser, un estudio, una persona que se vaya encaminando por un camino bien hecho, un hombre de bien, un hombre que no vaya a ser odioso, que no vaya a ser una persona que donde quiera que él lo vean, le van a sacar la vuelta. No, busquemos darles un bienestar a nuestros hijos. ¿Para qué queremos tantos si no vamos a poder hacer eso? En realidad, de nada nos sirve. La palabra de Dios es muy exacta en todo lo que nos enseña. Y todas aquellas personas que piensan que la familia es lo primordial y es el centro de su casa, no es así, porque en realidad, si no le has dado la enseñanza que tienes que darle, no te sirvió de nada tener tantos hijos. Hermano y hermana, pensemos más en esto y démosle consejos a nuestros hijos de cómo deben vivir también ellos cuando tengan ya su matrimonio. No ambicionen tampoco tener hijos cuando en realidad no van a tener lo suficiente para poderlos mantener. Dice en el versículo 6, del 6 en adelante: un fuego cayó sobre una banda de pecadores. La cólera del Señor estalló contra una raza rebelde. No perdonó a los héroes antiguos cuando, orgullosos de su fuerza, se rebelaron. No perdonó a la ciudad donde vivía Lot. Odiaba a esos orgullosos. No tuvo compasión de esa nación condenada a la destrucción. Fueron aniquilados a causa de sus pecados. Una nación muy fuerte, una nación que por sus fuerzas se creían los reyes del mundo. Hermanos, esta nación fue destruida. Si ustedes recuerdan y si han leído la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sobre nuestro padre Abraham, cómo estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por lo pecadores que eran. Eran personas que no había una sola persona buena en todo el país, fíjense nada más. La única persona buena que había allí era Lot, el sobrino de nuestro padre Abraham. Reconocemos, mis hermanos, que si hoy en la actualidad
las personas siguen así de malas, las personas siguen sin obedecer la palabra de Dios, va a suceder y nos va a pasar lo mismo que pasó en aquel tiempo. Vamos a ser destruidos y consumidos en el fuego por nuestra propia causa, por nuestra culpa, no va a ser culpa de nadie más. Por eso Dios castigó y destruyó esta nación, por la maldad de este pueblo, de estas personas que se hacían creer que no había más dioses que ellos. Casi se creían dioses ellos mismos. No pensaban en que había un creador que les podía destruir de la noche a la mañana. Y eso es lo que sucedió con esta nación, con estos dos pueblos, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra. Que aún así, aunque nuestro padre Abraham intervino por toda esa nación, él le pedía a Dios, fíjense nada más, le pedía que perdonara a esa nación, que no les hiciera daño. Pero nuestro padre Abraham le fue platicando que si había unas 50 personas buenas en ese país, por consideración a esas 50, no destruyera al pueblo. Y así se fue nuestro padre Abraham platicándole a Dios sobre 50, 40, 30, 10, 5. Al último no encontró nadie. Le decía a Dios, en consideración a esos, no la destruiré. Pero no lo sabía en toda la ciudad. Hoy en la actualidad, si no fuera porque hay unas personas buenas todavía rondando por allí, les aseguro que Dios ya nos hubiera destruido a todos. No quedáramos nadie, porque bien merecido no lo tendríamos. Y eso es lo que se merecía esa ciudad, porque no escucharon nunca al Señor, nunca escucharon su palabra. El Señor se dirigía con todos. Todas las naciones fueron advertidas por Dios, pero por ser tan obstinados, por creer en sus fuerzas y por creer en sus bienes y en su poder, no hicieron caso del Señor. Y luego también nos dice más adelante la palabra de Dios que 600,000 hombres fueron destruidos también por ser tan malos, por no creer ni hacer caso de Dios. Esto puede sucederle a cualquier gente y nadie nos podemos esconder de él. Aunque vayamos en medio de una multitud, si esa persona mala se va escondiendo entre la multitud de Dios, en realidad también puede ser aniquilado o aniquilada, porque Dios es el que hizo la creación, mis hermanos. Él es el que hace todo. Nosotros solamente somos sus criaturas. Así es que pensemos en esto y creamos y acerquémonos más al Dios que nos guía, al Dios que nos lleva por el bien. Que Dios les bendiga.